están dando la Contraloría, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados. Y entonces, todas esas informaciones periodísticas que llaman la atención del ranking de nuestro país y de la atracción de nuestro país hacia la inversión extranjera y hacia las posibilidades de que otras personas vengan a establecer sus empresas aquí, entonces ustedes llegan a la conclusión de que efectivamente algo diferente existe en este país, que tiene esa virtud de querer crecer intelectualmente, y de este gremio especialmente, y de este Poder Judicial, y de este Colegio de Abogados, y de todas las instituciones, Procuraduría, Contraloría, universidades. Es realmente atractivo ver esa situación cuando ustedes hacen un recuento de todas las actividades que se realizan a través del año. Bueno, nosotros, abogados, necesitamos también incorporar nuevas destrezas. Necesitamos también incorporar nuevos conocimientos. Hemos tenido, creo que también, la sana virtud de que hemos ido también atrayendo el conocimiento de otros profesionales, ingenieros industriales, informáticos, porque resulta que nosotros no tenemos incorporados dentro de nuestra cultura capacidades gerenciales, capacidades administrativas, capacidades de gestión. Y dentro de esas capacidades que nos aportan estos otros profesionales, nos llaman la atención sobre la implantación de nuevas ideas y de que la necesidad de que cuando hacemos algo nuevo tenemos que también cambiar una forma de ser, un comportamiento, una cultura. Estamos trasladándonos de formas de comunicarnos por escrito a formas de comunicarnos oralmente. Y eso implica necesariamente una nueva manera de hacer esa expresión de argumentos. Los procesos son formas de conocimiento, son formas de adquirir conocimiento por ese tercero imparcial que ante la no posibilidad de llegar a resolver el conflicto entre las dos partes, se lo atribuye el Estado y la organización a un tercero imparcial. Son dos que contienden, que tienen argumentos, que se expresan. Bueno, ahora nos expresamos las dos partes en forma oral. Y entonces es más vivaz y posiblemente necesitamos nuevas posibilidades de entender cómo transmitir eso que queremos decirle y convencer al juez. Y entonces tenemos que algunos tienen esas habilidades, otros las tenemos que adquirir. Entonces tenemos que capacitarnos, entonces tenemos que ir a la práctica, tenemos que ver cómo enseñamos, cómo hablar y cómo hablar con sentido, cómo hablar con calidad. No hablar y repetir y hacer discursos largos, pero sin contenido. No, entonces tenemos que aprender a expresarnos y a expresarnos con calidad para que aquello llegue concentrado a ese tercero imparcial que eventualmente también se va a cansar de oír un discurso vano. Y estas posibilidades de establecer un alto en el camino, como decía don Aldo, para tratar de ver cómo estamos haciendo las cosas, cómo las podemos mejorar, qué tenemos que hacer de otra manera, es parte de lo que nos han enseñado otras profesiones. Ellos hablan de que tenemos que planear, ellos te hablan de que tenemos que ejecutar, y ellos hablan de que tenemos que controlar. Nosotros a veces hemos dejado el control de la ejecución lejos de nuestras posibilidades.
Pero ahora lo hacemos. Después de 5 años, entonces hacemos un recuento de lo que hemos venido haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera tenemos que hacer mejor, porque siempre tenemos posibilidades de mejorar. Recientemente estábamos escaneando expedientes en el segundo circuito judicial y llegó un subgerente bancario que tiene muchos asuntos ahí a ver la forma en que estábamos haciendo eso porque estaban ellos aportando un equipo. Y se extrañaba este subgerente bancario de que nosotros estuviéramos para escanear los expedientes físicos amarrados entre 2 carátulas, teníamos que desamarrarlos y volverlos a amarrar. Y el tiempo que se estaba perdiendo eso, y no solamente eso, sino que el instrumento que estábamos usando para amarrar y trasladar el cáñamo dentro de los huequitos de las diferentes osas es una aguja de tejer que usan nuestros compañeros. O sea, 200 años de estar haciendo eso de esa manera. Y no se nos había ocurrido hacerlo de otra forma. Y entonces él se extrañaba, pero ¿cómo ustedes continúan haciendo eso? Bueno, posiblemente los abogados necesitamos ser más innovativos, necesitamos ser más creativos, necesitamos tener una amplitud para incorporar nuevas formas de hacer las cosas, para lograr la rapidez que se nos exige. Bueno, la oralidad y las audiencias son una de estas formas de concentrar y de acercar el juez directo a las partes para que lo oigan y entonces con ese conocimiento más directo puedan tener una resolución de mayor calidad. Nosotros hemos sido mediatos. Afuera estaba la oficina, los jueces estábamos dentro de las oficinas. Nos enterábamos del problema y del objeto que íbamos a resolver al cabo de los años. Ustedes tienen una virtud, los que están en la materia contencioso. Nosotros en la sala primera ahora estamos llenos de asuntos contenciosos administrativos. Y ese nuevo procedimiento ha permitido que nuevas personas tengan acceso a la justicia. Porque es un procedimiento que por audiencias entonces permite esa concentración y permite que el juez esté directamente embebido de lo que está sucediendo en el asunto y pueda dictar una sentencia inmediatamente. Discutimos si puede ser inmediatamente o si puede ser después por escrito. Bueno. Pero son nuevas destrezas que tenemos que adquirir, porque también otra situación que nos da la oralidad y la posibilidad de expresarnos es que hay todo un nuevo, enorme formas de cómo registrar y de cómo transmitir la palabra. Toda la digitalización, la informatización, la computación se adapta perfectamente a lo que nosotros hacemos. Nosotros transmitimos información, transmitimos palabras y todo eso ahora corre por la red. Todo eso se transmite por la red. Todo se puede registrar. Podemos recibir testigos a distancia desde otros países. Tenemos que empezar a pensar esas nuevas formas de cómo incorporar eso que se adapta perfectamente a lo que nosotros hacemos. Toda la informática, toda la digitalización se adapta a lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido tenemos que tener esa apertura. Parte de lo que discutimos en algunas oportunidades conversando es, bueno, nosotros es cierto, somos uno de los grupos más conservadores. Tenemos un expediente que tenemos 200 años de tenerlo ahí, seguimos tejiéndolo. Pero hay otras formas ahora nuevas que tenemos que adquirir. Claro, la cultura nuestra ha sido eso. Usted, juez de primera instancia, si tiene alguna interpretación diferente en segunda instancia, le anulan. Mire, usted está interpretando la ley de otra manera. La ley se ha interpretado durante 100 años de esta forma. Y usted no tiene por qué estar interpretando de otra forma. Eso crea cultura. Eso crea cultura. Eso quiere decir, mire, usted no sea innovador. Usted no se le ocurran otras cosas diferentes. Porque si no, entonces yo, superior, le voy a decir a usted, mire, jovencito, así no se interpretan las cosas. La ley dice esto y se ha interpretado
Y los libros dicen que se debe interpretar así. Y los libros tienen 200 y 300 años. Pero bueno, hay otras cosas diferentes. Ustedes lo pueden ver constantemente y pueden percibir que ya las cosas no son iguales que antes. Y entonces debe haber alguna evolución en ese pensamiento y en esa forma de resolver los asuntos. Yo espero que esta oportunidad que ustedes tienen de conversar, de analizar cómo se están haciendo las cosas después de 5 años, les sirva para mejorarlas, les sirva para, aunque ya es exitoso este procedimiento. Este procedimiento es exitoso tanto así que, como les digo, es atractivo para que los usuarios y las personas que se sienten afectadas por esos grupos ante los que contienden en lo contencioso administrativo, aumente el número de personas litigando y reclamándole, tanto así que algunas instancias ahora en esta proceso y en este camino por apurar el Código Procesal Civil, entonces pretenden que se elimine un capítulo que podría dar más posibilidades de reclamar contra el Estado o contra los que tienen alguna situación de diferenciación respecto o de hegemonía sobre otros. Pero ha surgido como consecuencia de la práctica que ocurre en lo contencioso administrativo, donde se han aumentado los poderes y se han equilibrado los poderes entre los usuarios y el Estado. Y esto es muy interesante de observarlo y de verlo, y bueno, ustedes van a tener en estos 2 días oportunidad de conversar sobre esas cosas y de lograr mejorar lo que hasta ahora han hecho, que ya es muy bueno y que se los agradece, me imagino, el pueblo costarricense, porque tiene un mayor acceso a la justicia. Que lo disfruten y que lo aprovechen. Le agradecemos a los señores y señoras de la mesa principal sus palabras, y con esto damos por inaugurado el primer seminario de litigación oral y contencioso administrativa. Durante el día de hoy habrá 5 actividades, y la primera de ellas consiste en un homenaje póstumo que se le hará al doctor Eduardo García de Enterría, a cargo del doctor Manrique Jiménez Mesa, respecto de quien daremos algunos de sus atestados. El doctor Manrique Jiménez Mesa es abogado costarricense, consultor, doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, posgrado de número de especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales del Senado de España, máster en Gestión Financiera y de Inversiones por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Técnico de Enseñanza Empresarial de Málaga. Además, profesor universitario y ex magistrado suplente de la Sala Constitucional de Costa Rica. Con las palabras del doctor Manrique Jiménez Mesa, quedan todos ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy buenos días, señoras y señores, miembros, amigos todos de la mesa principal, por supuesto a todos los colegas, estudiantes y amigos en general. Es harto difícil sintetizar la vida y obra de quien fue un gran hombre, no menos que un gran padre, esposo, amigo y maestro, de gustos sencillos, de disciplina científica e intelectual ejemplar, con fino sentido del humor, de aguda percepción práctica, enemigo de la mediocridad y de la fanfarronería, de sólida formación humanista y con amplio conocimiento y dominio de la ciencia política, sociología, historia, filosofía, también del arte en general y de la literatura en particular,
donde Jorge Luis Borges ocupó un puesto de preferencia especial. Asimismo, como es obvio decirlo aquí, estamos ante el recuerdo de un portentoso jurista que ocupa un lugar de consumado privilegio en la galería del derecho comparado. Por ello, dar un discurso póstumo en estas condiciones tiene una enorme virtud, pero también tiene un inevitable problema. La virtud es que se renueva la memoria colectiva de alguien que logró, con sus obras monumentales, sólidas estructuras de pensamiento y creatividad jurídicas. El problema es que jamás un discurso de recuerdo y reconocimiento puede nunca agotar su magistral legado a la ciencia social, ni la sustancial y significativa herencia a cualquier generación pasada, presente y futura, en búsqueda de óptimas técnicas e institutos para la justicia aplicada en libertad y democracia real, donde el poder público y los ciudadanos mantienen el necesario equilibrio entre la autoridad y los derechos humanos. Y el profesor García Enterría fue un maestro que doblegó con sus lanzas arteras el poder del Estado para reivindicar y robustecer principios de importancia trascendental como los de la interdicción de la arbitrariedad administrativa y la lucha contra las inmunidades del poder, que han tenido acomodo oportunista en las Torres de Marfil de gobernantes y administradores que suelen olvidar el clásico principio de legalidad desde la base imperativa del ordenamiento escrito y no escrito, que a la vez asegura y garantiza que la fuerza estatal se convierte en poder y el poder se transforma en autoridad, no ya solo como simple manifestación de la legalidad positiva, sino como expresión genuina de la legitimidad, que se identifica con la fuerza vital y sincera de los pueblos desde sus raíces más íntimas, en su vivencia y convivencia, a partir de los ciudadanos activos y respetados que aceptan y defienden cada entorno jurídico y político y son pilar indiscutible para la sobrevivencia y superación de todo contrato social desde la libertad y para la libertad. Y en el medio están aquellos funcionarios públicos que suelen olvidarse de sus congéneres, de sus obligaciones e incluso de su condición humana, temporal, circunstancial y limitada. El valor o disvalor agregado del Estado hacen que estos mortales se crean inmortales y que la imperativa probidad se convierta en canto de sirena, aún con la amenaza latente del sistema represivo, que en la mayoría de las veces nunca llega o acaso llega tardíamente o con prescripción. Son los mismos funcionarios de turno que traicionan los valores y fines del Estado de Derecho, del Estado social democrático de derecho o simplemente del Estado constitucional. Y nuevamente aquí el profesor García Enterría renovó e impulsó la tesis de la Constitución como norma, y no ya simplemente como manifestación del deber ser sin ser, o de la normativa sin ejecución, o del simple conceptualismo hipotético sin eficacia alguna. Y así, aunque existan normas que mantengan en su estructura reguladora elementos de proyección o enunciados de alta abstracción conceptual, la norma fundamental sigue siendo norma válida, que impone su materialización directa o indirectamente, cuyo cuerpo normativo se impone a todo el derecho de un Estado que a la vez mantiene en su contenido las bases sólidas y validativas del Estado de Derecho, que no se piensa con un derecho y un Estado que sean contrarios a la supremacía constitucional, aún en la dimensión no escrita. Y los tribunales constitucionales son, sin duda, o deben ser, garantes acabados de su existencia, adaptación, interpretación y ejecución. Son así los tribunales constitucionales verdaderos íconos jurisdiccionales para la consagración y evolución de los estados de derecho, lo que implica necesariamente que sean baluartes de protección de los derechos humanos, en su amplia connotación individual y social, en cualesquiera de sus distintas modalidades de grado, con igual nivel jerárquico de respeto y subordinación originaria. También para el maestro fue motivo de permanente preocupación el olvido y transgresión de principios elementales para la justicia pronta y cumplida, como los de la oralidad,
medidas cautelares, actuaciones de oficio a nivel administrativo y judicial, sin perjuicio de las peticiones o pretensiones de los sujetos interesados en los procedimientos y procesos. El predominio de la sustancia sobre lo formal, sin que la técnica de corte estrictamente procesalista olvide ni violente los derechos y libertades ciudadanos, en los que se entremezclan los intereses públicos que nunca deben ser interpretados como intereses antagónicos o contrapuestos a los intereses y derechos ciudadanos en concordancia temporal y espacial frente a las administraciones públicas que se definen y existen como sus agentes de satisfacción, sea a través del ejercicio de la discrecionalidad o por medio de conductas regladas. Y como este seminario tiene relación con la oralidad en los procesos contenciosos administrativos, traigo a la memoria parte de las conversaciones en materia tan importante e innovadora. Incluso el profesor se apasionó en la formación complementaria de doctorandos en los países de inspiración anglosajona por su comprobado dinamismo, adaptación e interpretación normativa para el dictado de la justicia, y a partir de ahí se debía hacer la transposición crítica y analítica del ordenamiento jurídico español, sin perjuicio del análisis crítico de la justicia constitucional propia y ajena. Quizás una de las obras más importantes en esta materia comparativa sea la del discípulo amigo Enrique Alonso García, intitulada La interpretación de la Constitución, que, como bien afirma en su prólogo el profesor Rubio Llorente, es el primero en que, a partir de una exposición de la teoría y la práctica de la interpretación constitucional de los Estados Unidos, se intenta una crítica de los métodos interpretativos del Tribunal Constitucional Español. Pero vayamos ahora más lejos por impulso del maestro y de este convivio académico, e invoquemos ciertos principios para el desenvolvimiento y consagración de la oralidad en los procesos contenciosos administrativos. En primer lugar, se impone la preparación previa de jueces litigantes, asesores técnicos y peritos, a fin de que la soltura del habla con verdad, seguridad y rigurosidad técnica satisfagan el ejercicio de la claridad conceptual con alto grado de espontaneidad, donde la manifestación requiere de la simple constatación objetiva, sin distorsiones ni confusiones, y sin que la oralidad se sustituya por la verbalización, que es hacer oral por medio de la lectura lo que con antelación ya está escrito. En segundo orden, la autoridad judicial debe tener la capacidad y los apoderamientos técnicos y competenciales indispensables para dirigir ordenadamente los debates, con cumplimiento estricto de las normas o reglas en plano de igualdad procesal, sin que la arbitrariedad, el subjetivismo o la ocurrencia hagan acto de presencia en tan delicada misión. Empero, aún así, o por esto mismo, los jueces deben incentivar para que exista la tranquilidad emocional y mental de quienes participan en el debate para llegar a la verdad real de los hechos y a la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento. De tal manera que en el proceso oral, todos los participantes son sujetos activos e inmediatos de la justicia pronta y cumplida. En tercer lugar, debe darse una rigurosa planificación u orden en las agendas de audiencias para su realización, para lo que debe incorporarse en la totalidad del devenir procesal los avances tecnológicos que permitan instrumentalmente la fluidez y seguridad de todos y cada uno de los actos procedimentales dentro y fuera de la etapa procesal de la oralidad, sin que el uso de la técnica sacrifique o desmejore los derechos humanos de los usuarios del servicio público de la justicia. En cuarto lugar, debe favorecerse la posibilidad de ampliar el horario de trabajo de los funcionarios judiciales y de los demás participantes en los procesos, incluso fuera de los días y horas hábiles, cuando las circunstancias así lo requieran. Para esto también se impone un rompimiento de la tradición laboral para que las audiencias se realicen en plazos que no revivan viejas y anquilosadas prácticas de consagrada lentitud propio de la justicia escrita. En quinto orden, el mecanismo de la oralidad no debe agotarse en los procesos ordinarios o sumarios cuando existan, sino que deben ser parte complementaria de la justicia extraordinaria, sea a través del recurso de casación o a través de los recursos extraordinarios de revisión. En sexto lugar y en síntesis, lo ideal es la combinación procesal de justicia escrita y oral en favor del sistema mixto, sin que lo escrito sea contrario al dinamismo con seguridad, ni la oralidad
se pervierta al grado de sustituir el fondo por la forma y la técnica. Por último, 3 aspectos puntuales quiero recordar en esta sentida y sucinta remembranza. En primer término, la insistencia del maestro por atribuir la nulidad absoluta a los vicios de procedimiento en la elaboración de las disposiciones reglamentarias y la apertura impugnatoria cuando se está ante conductas desplegadas con tal nulidad radical, sin que el tiempo impida su eventual anulación, aún con efectos para el futuro, a fin de evitar la dislocación social y la violación de los derechos adquiridos de buena fe. En segundo lugar, la presencia siempre actualizada de la Revolución Francesa en el origen, desarrollo y consumación del derecho administrativo continental, donde incluso el principio de legalidad tiene por fundamento teórico la voluntad general de Rousseau en su dimensión correcta a nivel interpretativo, a pesar de sus múltiples enfoques dogmáticos, oportunistas o simplemente carentes de la rigurosidad científica. En tercer lugar, el derecho reaccional constituye un útil mecanismo de interpretación para explicar el derecho a acción procesal como derecho subjetivo público o fundamental. Ciertamente, con seguimiento de la misma línea exponencial en su criterio, los actos reglamentarios son actos de la administración sin ser actos administrativos, y comparten parcialmente la naturaleza de la ley sin confundirse con esta, toda vez que se adscriben al ordenamiento jurídico escrito y a la vez participan de la misma dimensión abstracta con igualdad de trato en su aplicación y derogación, de ahí la improcedencia de la derogación singular. Los reglamentos, así a diferencia de lo que generalmente sucede con los actos administrativos, no se agotan con su ejecución y son parte de una significativa y peligrosa competencia normativa en favor del Poder Ejecutivo, esta vez con potestades cuasi legislativas, por lo cual, tanto en función de su naturaleza como por sus implicaciones sociales en su eficacia, deben tener el estricto y radical control ante el eventual incumplimiento del procedimiento de elaboración, tal como sucede con los vicios de procedimiento en la elaboración de las leyes. El segundo aspecto señalado fue parte integrante de su pasión investigativa por los orígenes históricos del derecho administrativo, que en su excelente óptica es un derecho de juristas, dado que nació a partir de las pretorianas y sabias sentencias y resoluciones del Consejo de Estado francés. Así en demasía escribió y disertó sobre la Revolución Francesa, sobre la formación de la sociedad civil y el nuevo derecho privado, sobre los grandes principios de la soberanía, la libertad y la igualdad, sobre el Estado contemporáneo y la formación del derecho público, sobre el sistema jurídico revolucionario en el Estado de Derecho, entre otros temas de análisis e implicación histórica. Y sobre el principio de legalidad, como ya se indicó y ahora se profundiza, no se desligó de la teoría de la voluntad general de Rousseau ante tanto equívoco y acomodo conceptual. En efecto, si bien la voluntad general no es la voluntad de todos, sino la voluntad de la mayoría, esto tiene especial significado en la actividad legislativa, en los estados de derecho donde la ley, que es el producto de la manifestación en mayoría, subordina a sus creadores y detractores, es decir, la voluntad mayoritaria en la democracia activa se convierte en la voluntad general a través de la ley, que se traduce en concreción de alguna disposición normativa, de efecto independiente, y que se aplica a todos por igual bajo el binomio aristotélico de la igualdad entre iguales y de la desigualdad entre desiguales, que al fin es igualdad. Y aquí surgió fundamentalmente el principio de legalidad y aplicación imperativa para el Estado y las administraciones públicas, y aún para los sujetos privados o mixtos que ejercen funciones públicas. Es así la aplicación legal un medio para satisfacer los intereses públicos o altruistas, como normativa vinculante para la sociedad, por lo que la voluntad general por medio de la ley es acto de voluntad para todos por igual. Finalmente, la tesis del derecho reaccional, que logra sintetizar con el particular ingrediente parte de la doctrina alemana, francesa e italiana, desembocándose con agudo sentido en este derecho de reacción ante la amenaza o omisión indebida por alguna administración o funcionario en la esfera existencial de libertad competencial de otro sujeto, para así dar cabida a los procesos, dado que nadie reclama ni corre riesgos procesales, tampoco pone en marcha el aparato judicial
si no es por algún interés u obligación administrativa. Y así, con el acto singularizado de la reacción procesal, se confirma la existencia de un derecho subjetivo público distinto al derecho o al interés reclamado o defendido. No quiero terminar esta disertación póstuma sin antes agradecer nuevamente al querido maestro, profesor y amigo por haber sido un valiente y brillante baluarte de la libertad y la democracia. Su legado es también espiritual y no es solo terrenal. Con arribo en la corte celestial de la justicia inmutable y eterna, bajo la sabia premisa de Cicerón, la justicia es reina y señora de todas las virtudes. Y en don Eduardo se consumió la justicia por amor a la virtud y la virtud por amor a la justicia. Amigos y amigas, paz a sus restos y gloria a su ser en pensamiento y espíritu. Así sea. Muchas gracias.